Estamos en Colosenses, el libro de Colosenses. Vimos la introducción la semana pasada. Aquí vamos a ver la oración de Pablo. Nos vamos a enfocar en el versículo 1 al 14. Colosenses. El tema es completos en Cristo. ¿Ya están todos ahí? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis a la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Señor, gracias le damos en esta noche que podemos no nomás leer su palabra, Señor, es nuestro deseo oír su voz. Use su Espíritu Santo, Señor, para ministrar, encontrarnos exactamente donde estamos. Usted sabe lo que necesitamos oír, si necesitamos una palabra de ánimo, Señor, una palabra de consuelo, Señor, usted bien sabe, usted nos conoce. Pedimos por los que no pueden estar aquí en esta noche, Señor, algunos están viajando en esta noche, Señor, familiares han fallecido y van en viaje, Señor. Otros están enfermos. Pedimos por ellos, Señor, que su presencia y su amor esté con ellos en esta noche. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Señor, ayúdenos, no nomás ser oidores de la palabra, pero a ser hacedores. Gracias, en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Tomen asiento, por favor. Bueno, estamos entrando aquí estudiando la epístola a Colosenses y espero que sea de ayuda. Muchos de ustedes lo están estudiando los martes, las hermanas y los hermanos los jueves, y esto va a reforzar en realidad lo que estamos estudiando. Pero Pablo escribió esta carta y les recuerdo que lo estaba escribiendo cuando él era preso en Roma. Y nosotros debemos de tomar en cuenta aquí su actitud de agradecimiento que él tiene y demuestra en esta porción de las Escrituras aquí que vamos a ver comenzando aún en esta noche. Imagínate ser un preso, estar en prisión y estar expresando agradecimiento. Yo digo, wow, esto como que nuestra mente, ¿cómo podemos hacer esto? Pero es exactamente como Pablo comienza esta carta. Se ha dicho que la gratitud es una gran medicina para el alma. Ahora, aquí comienza una larga oración. Y esta oración de agradecimiento, fíjate, es por lo que Dios está haciendo en la vida de los creyentes en Colosas. Y les tengo que decir que es mucho más fácil solamente ver, podemos decir, mis circunstancias, enfocarme en mí. Es fácil, ¿no? Perdemos vista y no estamos viendo lo que Dios está haciendo allá. ¿Por qué? Porque estamos perdidos de vista en mí.
Y cuando uno se enfoca en sí mismo, te voy a decir, es cuando uno pierde las bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en lo que yo quiero hacer, en mí. Toda área, todo se trata de mí. Y ese es nada pero ego en la vida del creyente. Y una vez más, encontramos a Pablo en prisión. Y fíjate, él se está enfocándose no en sí mismo, pero en otros. ¿Te imaginas? Así que nosotros como creyentes también deberíamos de enfocarnos en otros, deberíamos de estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en las vidas de otros creyentes. Fíjate, él expresa su agradecimiento por lo que el Señor Jesús ha hecho por los creyentes en Colosas. Fíjate el versículo 12, nos dice, con gozo y puedes subrayar, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el capítulo 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ¿qué? Acciones de gracias, fíjate, gratitud. El Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué? Agradecidos. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando ¿qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de ¿qué? Entonces, fíjate, toma en cuenta sus circunstancias, de dónde está escribiendo esto. Y es fácil. Para cualquiera de nosotros, estamos pasando por dificultades en la vida. Ay, pobre yo, mi, y todo se trata de mí. Todo lo que me falta, todo lo que me duele, todo esto. Pero no vemos esto en la vida de él. Fíjate en quién se está enfocando. Su vista está en lo que Dios está haciendo en otros. Entonces es un gran ejemplo para nosotros y en realidad es algo que podemos imitar. Aquí lo que vamos a ver en nuestro estudio, la primera parte, el primer punto es la introducción, versículo 1 al 2. El estudio de la semana pasada, ya vimos esta introducción. Ahora, el segundo punto es la oración de gratitud, que es el versículo 3 al 8. Y luego, tercer punto es petición de conocimiento, versículo 9. El cuarto punto, petición por el crecimiento, versículo 10 al 11. Y luego, gratitud hacia el Padre, versículo 12 al 14. Entonces aquí comenzamos, no con el primer punto porque ya lo vimos, vamos a leerlo de nuevo, pero aquí, oración de gratitud, versículo 3 al 8, comenzando con el versículo 1, una vez más, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, dice el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y tome nota, siempre orando por vosotros. Vemos que Pablo se pasa mucho tiempo pensando en ellos. Él dice siempre orando por vosotros. Y qué buen hábito es orar por las personas en esos momentos que piensas de ellos. En ese momento que se te viene a la mente es el tiempo oportuno de orar por ellos. Y quiero que entiendan. Y nos tenemos que preguntar, ¿pensamos en otros? ¿Oramos por ellos como creyentes? Y fíjate, Pablo oraba, siempre dice, por ellos. Él oraba por los creyentes ahí en Colosas. Y orar siempre por alguien, es decir, hacerlo, y te voy a decir así, en las buenas y en las malas. Orar por ellos.
Como que tomamos más nota de los creyentes cuando ya va mal. Cuando sabemos que algo está pasando mal en la vida, los tenemos en mente y nos ponemos a orar por ellos. Pero fíjate, es cuando estás haciendo las cosas correctamente que es cuando Satanás nos ataca más fuerte. Y se nos olvida eso. No, pero es que están bien. No te vayas a perder en ese pensamiento. Porque es cuando Satanás en realidad viene atrás de nosotros. Así que hay que orar para que puedan o podamos perseverar. Ese es el punto, de perseverar, de seguir caminando como creyentes, caminando en el Espíritu. Amén. Y dice, damos gracias a Dios, dando gracias a Dios por ellos, dando gracias ¿por qué? Porque vinieron al conocimiento del Salvador Cristo Jesús. Y gracias que son fieles en caminar con el Señor. Gracias, Señor, que van bien. Gracias que lo vinieron a conocer. Gracias que van caminando. Gracias que corrigieron sus vidas. Gracias a Dios por la obra en Colosas. ¿Cuánto tiempo tenemos orando por Tecate? Cada semana, recordándonos de ellos. La misma idea. Gracias a Dios a los que Dios está usando para su gloria y su honra. Amén. Dice, damos gracias a Dios y dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también podemos entender que le da gracias al Padre. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que tomar nota que Pablo está agradecido con ellos, por ellos, con los colosenses. ¿Por qué? Por su fe, su amor y su esperanza. Fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces recuerden, Pablo nunca había estado en Colosas, pero él había oído de ellos. Y yo he preguntado, ¿qué se oye de ti? ¿Qué es lo que las personas, qué testimonio estás dando? Él estaba, fíjate, agradecido, y aquí en nuestro texto dice de qué, estaba agradecido de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces esta fe, podemos decir, era una fe genuina, que había traído gran cambios en las vidas de ellos. Y es lo que él está oyendo, que se han transformado, que ya no eran igual. Que Cristo vivía en sus vidas, que se sometían, que ellos caminaban, que daban buen testimonio, dejaban su sí ser sí y su no ser no. Muchos, fíjate, dicen que creen y que tienen fe. Pero pregunto, ¿en qué han puesto su fe? Si no es en Cristo Jesús, verdaderamente no tiene valor. Porque sabemos que y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces podemos entender que la fe genuina siempre se demuestra en amor por los hermanos. Porque nos dice en nuestro texto, y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces quiere decir que pongo lo que yo quiero hacer y tengo un amor por los hermanos y estoy ahí por ellos. Y es lo que él está oyendo de ellos, que existen en ellos. En el Evangelio de Juan se nos ha dicho
Nuestro Señor dice en Juan 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjate. Entonces hay veces tengo que poner al lado lo que yo quiero hacer y estar al lado de mis hermanos. Venir, ayudarlos, animarlos, ministrar a ellos, mantenerlos en oración, tener cuidado de ellos. ¿Es mucho? No, es como demuestran. Y lo que las personas van a ver. El amor que tenemos unos por los otros. El versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fíjate, todo cristiano tiene su esperanza guardada, o para entender, podemos decir reservada en los cielos. Pero ellos vivían con sus ojos firmes puestos en esta esperanza. Y es la razón que Pablo estaba agradecido con ellos, porque ponían a un lado y se tomaban uno al otro en cuenta. Para entender, cuando te vas de vacaciones, ¿quién no se ha ido de vacaciones? ¿No? Nos vamos de vacaciones, cada uno de nosotros hacemos reservaciones. Si no, lo hacemos en el internet, levantas el teléfono, ¿no? ¿Tienes lugar para mí? Oh, sí. ¿Un cuarto? Sí, claro que sí. En el hotel, no, hacemos reservaciones. Para poder llegar, el vuelo, hacemos reservaciones. El carro que vamos a manejar. Uno hace todos los preparativos para llegar y descansar, disfrutar de sus vacaciones al destino que va a llegar. Pero nosotros, fíjate, en creer y aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, Señor y Salvador, tenemos ahora una reservación celestial. Ya se ha hecho. Pero entonces uno tiene que cumplir, ¿no? Porque si no llegas al aeropuerto, pierdes el vuelo, ¿no? Si no, en realidad no, se te olvidó la tarjeta de crédito, ¿cómo vas a poner el carro a un lado? Pero esas reservaciones ya están hechas. Y aquí nos dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y ¿por qué no estar agradecido? ¿Por qué no estar agradecido por ellos? El destino de los creyentes en Colosas es la eternidad con Dios. Ellos ya hicieron su reservación. Gloria a Dios. Estamos agradecidos. Él está agradecido. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo. Y todo esto era y es posible por la palabra verdadera del evangelio. Y ellos, fíjate, ya habían oído el evangelio por Epafras. El versículo 7 nombra a quien trajo el evangelio a ellos. Y el énfasis aquí que Pablo hace es por el evangelio puro que ellos han oído y recibieron. La palabra verdadera. No el legalismo judío, las filosofías griegas, el misticismo oriental o las ideas humanas o el evangelio mezclado con algo más, tanto como los gnósticos que declaraban saber cosas más profundas y espirituales y luego las mezclaban. Ellos decían tener un conocimiento perfecto y todo esto era falso, porque ellos creyeron y oyeron el verdadero evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Así que ellos, fíjate, deberían de perseverar en el evangelio puro y verdadero, no uno falso. Los colosenses, tanto nosotros podemos ser llenos del conocimiento verdadero. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces nos está hablando aquí Pablo a los Gálatas que se han descarrilado. Están creyendo algo falso. Y dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os
perturbarán y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo quieren mezclar. Quieren presentar algo diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjate. Otro libro nos debe de sonar. Un testamento nuevo de Cristo. Falso. La palabra está completa. Un ángel de luz que se presente. Falso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ellos se están deteniendo de la verdad, de la palabra de Dios, no las filosofías humanas, no la perversión que viene de las creencias mundanas, psicología, sociología, todas estas ideas que quieren mezclar. Misticismo oriental. Hablamos un poquito de la yoga y todos los pensamientos. Que uno puede salirse del propio cuerpo y tener experiencia. Todo eso es falso. El verdadero evangelio, las buenas nuevas, es lo que trae vida. Pero uno tiene que reconocer las malas noticias para poder recibir las buenas noticias. Es reconocer que soy un pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Así que me tengo que arrepentir. Reconocer que estas son las malas noticias. Si estoy perdido en mis pecados y ahí muero, voy a estar eternamente separado de Dios. Las malas noticias. Soy un pecador que estoy y seré separado de Dios si no cambio mis circunstancias. Y es el evangelio en Cristo Jesús lo único que puede cambiar eso. Y el evangelio es que dio su vida. Jesús dio su vida en la cruz por mis pecados personalmente. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Y este es el mensaje de salvación para todo el mundo, para todo pecador. 1 Corintios 1:18 nos dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos transforma, nos cambia, nos hace diferentes, nos da naturaleza nueva. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Pero no nomás quedó muerto. Fue enterrado y al tercer día resucitó. Él vive. Regresamos aquí a nuestro texto. El versículo 6 nos dice que ha llegado hasta vosotros, que el verdadero evangelio, la verdad, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La verdadera palabra del evangelio que lleva fruto en todo el mundo. Entonces vemos que llegó a ellos, tanto como ha llegado a todo lugar en el mundo que es predicado. La palabra es predicada y ha llegado a ese lugar. Entonces estas buenas noticias del evangelio es para todo aquel que quiere recibir. Todo aquel que se arrepiente y reconoce que esta es la verdad, que este es el único camino de salvación. Y Dios te puede perdonar de todo pecado. Ponte a pensar, puede borrar todo tu pasado y te perdona todo lo que has hecho. Y luego te da un futuro nuevo. Y esto pasa, aquí nos dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Es lo que pasa. La gracia de Dios, y quiero que entiendan esto es algo que se confunde. Muchos se confunden muy seguido la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Y es muy diferente. Muy diferente. La gracia de Dios, Dios en su gracia nos da lo que no nos merecemos.
Este es el favor inmerecido de Dios. Esta es la gracia de Dios. Ahora, la misericordia de Dios es Dios en su misericordia. No nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Esa es la gran diferencia. La gracia de Dios es el favor inmerecido. La misericordia de Dios es que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Es por la gracia de Dios que el Evangelio son las buenas noticias. En el Evangelio recibimos el favor inmerecido de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque nos ofrece salvación. Dio su vida por nosotros. Nos perdona. Versículos 7 y 8 dice así: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces vemos que ellos aprendieron la verdad del Evangelio, de la palabra que trajo Epafras. Y es como el Señor quiere que nosotros también podamos instruir a otros con la verdad de la palabra de Dios, el verdadero Evangelio. Esto es el discipulado. Esto es discipular a alguien, explicarle lo que es el Evangelio, explicarle que Cristo murió por nuestros pecados, explicarle que todos somos pecadores. Hemos estudiado Génesis, de dónde nació el pecado, de dónde viene. Y a veces uno los tiene que comenzar desde el principio para que puedan entender. Y esto, como les dije, es el discipulado, ayudando a otros a crecer en la fe a través de la instrucción de la palabra verdadera del Evangelio. Y digo esto, ¿por qué? ¿Quién es Epafras? ¿Quién es Epafras? Epafras fue un discípulo que oyó el mensaje de la cruz. Escuchó la palabra verdadera del Evangelio y fue transformado. Él no estaba en el liderazgo de la iglesia, no era un pastor, no era un apóstol. Simplemente era un hombre que amaba al Señor y se puso a servirlo. Fíjate, un hombre tal como nosotros. Oyó la verdad de la palabra, fue cambiado, transformado y quiso compartir con otros la verdad. Este es Epafras. Y fue en el poder del Espíritu Santo que él hacía estas cosas. Deseaba que ellos también crecieran en su fe. Y en verlos crecer en su fe, en la gracia y esperanza, él declaraba este mismo amor que ellos tenían en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Fíjate, entonces Epafras puede ser cualquiera de nosotros. Hay veces uno se hace para atrás porque dice, no, pero es que no estoy calificado. ¿Estás salvo? ¿Conoces a Cristo como Señor y Salvador? ¿Entiendes el Evangelio? Que Cristo murió, fue enterrado y ha resucitado. Estás calificado para compartir la verdad. Tan sencillo así. Y se requiere un paso de fe en cada uno de nosotros, deteniéndonos del poder del Espíritu, no en mi poder. Porque si hacemos las cosas en mi poder, vamos a fracasar. Pero es hacerlos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Petición de conocimiento, tercer punto. El versículo 9 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces vemos que Pablo y Timoteo, desde el día que oyeron que ellos habían oído el Evangelio, en Colosas, no cesaron de orar por ellos. Entonces ellos están acá, están escuchando, ellos oyeron. Aceptaron
crecieron, se rindieron. No cesaron de orar por ellos y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo, fíjate, oraba, haciendo una petición por ellos, pidiendo que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuántas veces no oramos eso aquí? Orando para que cada uno de nosotros podamos entender, saber su voluntad para nuestras vidas. Orando por ellos. Los colosenses, fíjate, no necesitaban los misterios de los herejes o los gnósticos. Es el evangelio que es lo más suficiente que tenemos o tenían para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Y es la razón de hacer esta petición, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Y yo digo, esta es qué buena petición. Orar esto por cada persona que llega a recibir el evangelio. Qué buena petición. Orar esto por cada persona que se arrima y recibe al Señor. Orar que conozcan a Dios y lo que Él requiere de nosotros. Nosotros deberíamos de orar esta petición para los creyentes aquí, en nuestra iglesia, tanto en otras iglesias. Orando que puedan reconocer esto y aplicarlo en sus vidas. Amén. El cuarto punto es la petición por el crecimiento. Fíjate lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué gran petición, verdaderamente, pidiendo para que andéis como es digno del Señor. Pablo oró para que ellos pudieran vivir en el mismo conocimiento que ellos habían recibido, produciendo una vida fiel, caminando en una vida nueva, caminando en un caminar, como aquí nos dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Aparte de Jesús, fíjate, no podemos hacer nada. Y si permanecemos en Él, el proceso natural, lo que va a pasar es que vamos a producir fruto. Es lo que va a pasar. Es lo natural que va a pasar en nuestras vidas. Juan 15, 1 al 8. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, comenzando el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneced en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se acercará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, simplemente podemos entender que tenemos que caminar en obediencia, caminar y vivir lo que hablamos. No nomás hablar y no caminar. Es en la forma que vivimos que vamos a traerle honra y agradeceremos al Señor. Vivir nuestras vidas en el Señor va a producir toda clase de buenos frutos. Amén. Permanecer en Él.
va a producir fruto. Si no permanecemos en Él, no va a haber fruto. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Me han oído decir esto antes. Dime lo que crees y yo te diré cómo te comportas. Dime lo que crees y yo te diré cómo te comportas. Pablo, fíjate, siempre conecta la doctrina con la conducta. No las va a separar. La doctrina falsa va a producir fruto corrupto, tanto como el ritualismo o el libertinaje. Pero el fruto de la palabra verdadera del Evangelio va a producir el fruto de santidad en nuestras vidas. Y en todo esto estamos, fíjate, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Juan 7:17 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y te voy a decir esto. Es por el fruto que se produce en sus vidas que los conocerás. Es por el fruto que se produce en sus vidas que los conocerás. Mateo 7:15 al 20 nos habla acerca de esto. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjate, es solamente en recibir la palabra verdadera del Evangelio que vamos a recibir buen fruto. Amén. Si estás creyendo algo mezclando, estás creyendo ideas mundanas, doctrinas erróneas, no va a haber buen fruto en tu vida. Porque es creyendo el verdadero evangelio, la verdad de la palabra de Dios, que va a producir buen fruto. Y fíjate, no es algo que podemos fingir en nuestras vidas. Hay personas que dicen que son creyentes, pero nos tenemos que preguntar, ¿hay buen frutos en sus vidas? ¿Qué están produciendo? Entonces, para entender, somos inspectores de frutas. Es lo que somos. Podemos hacer una inspección de una persona. Ay, pero están juzgando. Sí, pero Pablo nos dice que podemos juzgar esos adentro de la iglesia, no afuera. Pero ¿qué fruto están produciendo? ¿O hay falta de fruto? ¿Fruto bueno o fruto malo? Somos inspectores. Obvio que uno va a dar fruto en su vida. ¿Pero qué fruto? ¿Se ve? Es obvio a todos. ¿Manzanas? ¿Uvas? ¿Toronjas? ¿Qué están produciendo? Ellos pueden decir todo lo que quieran, pero es obvio al resto de nosotros lo que son o no son por el fruto producido en sus vidas. Y hay veces es que tenemos que ser honestos aún con nosotros mismos. Porque personas vienen y declaran y quieren decir que, no, pues esta persona es creyente porque hizo esto, pero ¿qué fruto hay en su vida? Pero es buena persona. No, la palabra nos dice al revés, no hay ni uno bueno. ¿Qué fruto hay en su vida? Eso te ayuda a entender, nos ayuda a entender cómo está su relación con Dios. Si es que hay una relación con Dios o no.
Así que lo que vemos es que un cristiano en el proceso de crecimiento llega al conocimiento, y es en el conocimiento que produce un servicio fructífero. Y es en servir al Señor, que llegamos a conocerlo aún más. Y si verdaderamente lo conocemos, es imposible producir malos frutos. Imposible. Y si no lo conoces, es imposible producir buenos frutos. Es una imposibilidad. Sería más fácil que el naranjo diera manzanas. Es imposible. El versículo 11 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nueva Biblia al Día dice así: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseveran con paciencia en toda situación. Y la única manera de ser fortalecidos con todo poder es solamente si andamos como es digno del Señor. Su fuerza siempre estará presente en nuestras vidas para ayudarnos con toda circunstancia de la vida, tanto para soportar y vencer los problemas que vienen en contra de nosotros. Cristo vive en mí. Él está en mí. Su Espíritu Santo mora en mí. El mismo poder, dunamis, que levantó a Cristo de los muertos, mora en mí. Entonces su poder está en nosotros. Pero si uno no tiene esa relación, si uno se aleja, si uno hay desobediencia, hay pecado en tu vida, te estás cortando ese poder. Longanimidad, fíjate, es en mucha paciencia para entender. Pablo oraba que ellos fueran fortalecidos con su glorioso poder para poder cumplir con la voluntad de Dios, tanto para enfrentar la tentación y para soportar las varias pruebas que la vida nos trae. Porque la vida nos trae problemas todo el tiempo. Todos vamos a tener problemas. Y verdaderamente necesitamos ser fortalecidos. Y es lo que Él está pidiendo. Pidiendo por ellos. Quinto punto, gratitud hacia el Padre. Fíjate lo que dice el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Fíjate, increíblemente, recuerda sus circunstancias y dónde está. No con cara larga, no pobre yo, no amargado, pero gozosos dando gracias al Padre. Y muchas veces uno está amargado en la vida. ¿Por qué? Por los problemas. No. Ay, pobre yo, ahí la nube negra siempre me anda siguiendo a mí. Pobre yo. No. Gozosos dando gracias al Padre, enfocándome en lo que Dios está haciendo en ellos. Cada uno de nosotros que caminamos en Cristo Jesús, fíjate, estamos o debemos de estar constantemente dando gracias. ¿Le das gracias a Dios por las bendiciones? ¿Reconoces las bendiciones? Mi matrimonio ha sido restaurado. Ahora caminamos juntos. Buscamos a Dios juntos. Gracias al Señor. Hace milagros. El mero hecho de que estás aquí en esta noche es un milagro. Gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos ha capacitado para caminar en la luz. Y esto es la herencia de los santos en luz. Fíjate, entiende esto. Que nos ha capacitado, somos aptos.
para caminar en la luz. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjate, nos ha hecho aptos para poder caminar en la luz. Se nos olvida y perdemos vista de esto. En otro tiempo estábamos perdidos, estábamos en tinieblas. Aún no podíamos ni captar esto. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos ha capacitado, aptos. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Yo digo, wow, increíble. Increíble, ponte a pensar, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ahora podemos captar y entender esto. Nos ha hecho aptos. Increíble. Capacitados para poder caminar en la luz. Porque tenemos una relación con Él. Ya no estamos en tinieblas, ya no estamos perdidos en nuestros pecados, ya no somos parte del mundo. Nos ha trasladado de ese estado pecaminoso y ahora nos ha puesto en la luz. Para mí simplemente increíble que Dios nos ha hecho aptos. Es por lo que Él ha hecho que nosotros podemos ser aptos, lo que Él hizo. No podemos ser aptos por buenas obras o porque soy buena persona para caminar en la luz. Solamente Dios, solamente es Dios el cual puede hacer esto. Es parte de nuestra herencia en Cristo Jesús. Fíjate el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Wow! Aquí vemos dos más razones por qué estar agradecidos con Dios el Padre. Primero, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ahora podemos ver, ahora podemos entender, ahora podemos oír su voz. Ahora conocemos la verdad. Podemos decir, nos quitó las escalas de los ojos para poder ver. Nos ha librado del dominio de Satanás. Nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas. Nos ha perdonado de nuestros pecados y rescatado de la potestad de tinieblas. Fíjate, el que no ha sido perdonado permanece en tinieblas. Y nosotros ya no estamos bajo el poder del mundo. Es ahora que podemos enfocarnos en las cosas de arriba. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y todo esto por qué? Porque me ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha hecho aptos para captar y entender todo esto. Es una imposibilidad ya ser igual al reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado al reino de Dios. Fíjate, entonces Jesús nos transportó fuera del reino de la oscuridad y nos ha puesto en su reino, en el reino de la luz. Así que ahora le pertenecemos a Dios en su reino, el reino de su amado Hijo. Amén. Versículo 14.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias al Padre por su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Su sangre es el recibo de nuestra compra legal. ¿Por qué? Porque es por su gente redimida. Él pagó el precio. Puede regresar, tiene el recibo. Me pertenecen a mí. Pagó el precio, Jesús pagó el precio para redimirnos con su propia sangre. Y es solamente por su sangre que tenemos el perdón de pecados. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, para entender, perdón en el griego es aphesis. Significa literalmente enviar lejos. Gracias a Dios el Padre que nuestros pecados son enviados lejos por la sangre de Cristo Jesús que Jesús derramó en la cruz. Me hace pensar, Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjate, todos sabemos dónde está el polo norte, tanto el polo sur, pero ¿dónde está el este y el oeste? ¿Dónde está? ¿Dónde comienza y dónde termina? Tan lejos así nuestras rebeliones. Tan lejos así. Ponte a pensar. Mis pecados, mi rebelión, mi vida antigua, tan lejos así, por la sangre del Señor Jesús. Así que cuando no es Dios que te recuerda esto, es el enemigo que quiere causar tropiezo. Porque cuando vemos las Escrituras, perdón es enviar lejos. Y vemos que su palabra nos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Solamente por la sangre de Jesús. Gloria a Dios, estamos perdonados. Con gozo, dando gracias al Padre, que por su amado Hijo podemos recibir perdón de nuestros pecados y ser justificados. Romanos 3:23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate, siendo justificados. Para entender la palabra en una palabra técnica, en que en realidad como si aún nunca hubieran pecado. ¿Por qué? Porque ha enviado nuestros pecados, nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos? Tan lejos de nosotros. Por lo que Cristo hizo. Más razón por qué vivir en gratitud. Más razón por qué gozarnos que aquellas personas, y aquí él en este caso, Colosas, vinieron al conocimiento de la verdad. Orando por ellos que no haya confusión en sus vidas y vengan doctrinas erróneas que traigan confusión. Que entiendan la verdad de lo que han creído, de lo que han aceptado. El verdadero evangelio y la verdad de su palabra. Amén. La aplicación aquí. Te pregunto en esta noche, ¿conoces a Cristo Jesús? ¿Es tu Salvador? ¿Sabes las buenas noticias? ¿Has oído la palabra verdadera del evangelio? Es más, ¿la recibiste? 2, ¿estás creciendo en el conocimiento? 3, ¿estás sirviendo al Señor? Porque es a través de su servicio
a Él, que lo conoces y creces en el conocimiento de Él, creces más. ¿Estás creciendo en tu carácter, siendo más como Él y menos como tú? Tenemos tanto por qué estar agradecidos. ¿O solamente piensas solo en ti? ¿O te recuerdas de otros? Y si te recuerdas de otros, los pones en oración. No pierdas la oportunidad que se te presenta de orar. En un momento van a estar los hermanos y hermanas aquí enfrente. No pierdas esa oportunidad. Si es tu deseo crecer, arrímate. Trae esa petición al Señor. Ríndete. Si es tu deseo producir fruto, es un paso de fe, arrimarte a Él, conocerlo más a Él y aplicar la palabra. ¿Necesitas ayuda? Hay hermanos y hermanas aquí enfrente que pueden ayudarte.